Hola, bueno, bienvenidas y bienvenidos a este nuevo capítulo de Saberes Comunes. Estamos aquí con José. José, bienvenido. Buenas, ¿cómo va, amiga querida? Bueno, en este capítulo de Saberes Comunes vamos a hablar sobre las distintas formas de ejercer la acupuntura. José y yo estudiamos juntos en Argentina en diferentes lugares. Y bueno, tenemos una visión muy parecida respecto a la acupuntura. Nos formamos de manera muy similar y luego además hemos seguido los dos un camino taoísta durante muchos años de manera conjunta y ahora, bueno, cada cual está siguiendo un poco más su camino, pero con un núcleo común muy fuerte. Así que bueno, José es entonces médico chino, acupuntor, escritor. Bueno, te dejo que te presentes tú un poco si quieres. Bueno, gracias, Amagüita, por invitarme a esta charla. Ya he visto tus otras charlas también muy lindas y siempre tocando temas que no son de muy conocimiento masivo. Entonces se va transformando, creo que tu canal en un lugar para ir ahí a brevar de cositas muy ricas. Ujú. Bueno, yo soy José, vivo acá en Argentina. He vivido en distintos lugares de la Argentina, pero ahora estoy acá en San Isidro, en la provincia de Buenos Aires. Y bueno, me dedico a la medicina china, a la acupuntura, a las plantas medicinales, distintas técnicas. Y ahora, bueno, estoy muy metido también en el Qigong médico, que me apasiona. Eh, y eso soy, más todo lo que no se puede nombrar. Perfecto. Como el Tao, efectivamente. Bueno, es que hay la primera, para que los que no lo sepan, la primera frase del Tao Te Ching dice: el Tao del que se puede hablar no es el verdadero Tao, ¿no? Justamente, entonces ya empiezas un libro diciéndote, bueno, en verdad hacemos esto, pero No, todo lo que diga no va a ser lo real, totalmente, que es lo mismo que va a pasar totalmente. en esta charla. Todo lo que digamos no será lo que queremos decir. Total. Bueno, y ya sabéis que el objetivo de estas charlas de saberes comunes es desde un lugar horizontal en el que nadie tiene la verdad, ¿no? Sino que cada cual tenemos una partecita y siempre en un lugar en el que yo por algunas cosas de la vida haya coincidido con estas personas y compartamos una parte o queramos como, digamos, intercambiar, ¿no? Diferentes saberes, lo ponemos aquí al servicio de todo el resto de las personas, ¿no? Me pasa mucho con pacientes que ya habéis visto en otras charlas, pero también con colegas, ¿no? En este caso, digamos, de profesión. Entonces, bueno, el tema que se me ocurría para hablar con José, porque es un tema muy recurrente y del que me preguntan mucho, es, bueno, pero tú qué tipo de acupuntura haces, ¿no? O sea, entonces digo, bueno, me parece que es interesante que haya que haya un capítulo sobre esto. Entonces, ¿tú qué tipo de acupuntura haces, José? Qué buena pregunta y qué difícil también de seccionar como si fuera un organismo, diseccionarlo en partes, ¿no? Porque Ujú. creo que la acupuntura es una técnica, pero que se utiliza de acuerdo a la visión que tengas sobre esa tecnología energética que es el cuerpo humano, ¿no? En base a la visión que uno tenga y lo que quiera hacer, va a usar una u otro tipo de acupuntura o una forma. Yo lo que yo de alguna manera logré para cuando les explico a mis alumnos, armar como una especie de pirámide, ¿no? Diría que la base de lo que vamos a estudiar es lo que hoy se llama la MTC, la medicina tradicional china, con esa palabrita engañosa que es tradicional, porque en realidad la medicina tradicional china es una medicina moderna china, pero que bueno, que tiene los principios básicos, me parece, como para tratar las patologías más comunes del cuerpo, de la sangre y de los líquidos. Sobre eso practicamos la acupuntura de los 5 elementos, que según mi visión está como más enfocada y es mucho más eficaz para tratar lo emocional, los problemas emocionales, la estabilización de las emociones. Y sobre eso ya trabajo con lo que un maestro en común que hemos tenido, que es Kobi Nejustán, le llama la acupuntura del Tao o de la conciencia, ¿no? Entonces ahí ya trabajamos con los puntos ventana al cielo o los puntos del Tao.
que vendría a ser ya como el trabajo con la acupuntura en los niveles más altos del espíritu, ¿no? O de la conciencia. Entonces sería un poco trabajar esos tres tesoros, ¿no? El yin, el cuerpo, el chi, la emoción, y el shen, el espíritu. Creo que con esas tres formas de encarar o de usar la acupuntura, más o menos tendríamos eh, la posibilidad de trabajar todos los planos de una persona. Algo así podríamos, o Bien. tal vez argumentarlo. No, es curioso porque yo lo explico con un eje. Me ha hecho gracia que tú con una pirámide, yo con una línea, ¿no? Ajá. Y en esta línea pongo siempre tierra y cielo. Son como los dos, como bueno, como seres entre el cielo y la tierra que somos, ¿no? Entonces siempre explico que la primera parte es, digamos, la parte más tierra, que es la parte musculoesquelética, que es aquí, por ejemplo, los fisios hacen la parte más básica de la musculoesquelética, que lo llaman punción seca, ¿no? Que es, bueno, donde te duele, ahí te punturo y te llevo ahí sangre y digamos, sistema nervioso como para que irrigue más la zona, ¿no? Que esto siempre le explico a mis pacientes que en la medicina china hay un dicho que dice no hay que pegar a un bebé que llora, ¿no? O sea, que ir ahí hacia ese lugar para nosotros es como una cosa muy límite o cuando no hay otra circunstancia, ¿no? Porque luego hay otras formas de tratar lo musculoesquelético, está lo distal, ¿no? Bueno, pues si te duele aquí, digamos, tratemos de punturar desde otro lugar que no sea el que te duela como para atraer, digamos, ese dolor o bueno, otras técnicas como acupuntura de mejillas, otras técnicas distales, digamos, que hay varias, de la parte más musculoesquelética, que es la parte más física, ¿no? Luego hay una segunda parte, que es la parte, podríamos poner con el equivalente de la medicina occidental de la medicina interna, ¿no? Que sería, pues, no sé, dolores menstruales, migrañas, insomnio, gastritis, bueno, todo lo que es, digamos, más desde ese lugar que sigue siendo, digamos, en el eje cielo y tierra, ¿no? En la parte más tierra, y Ujú. hasta aquí, digamos, llega lo que se estudia en la medicina china clásica, la medicina tradicional china, efectivamente, que fue el nombre que le puso Mao cuando lo llevó a la universidad y cuando lo quiso estandarizar un poco con la medicina occidental. Y luego la segunda parte que ya tiene que ver con que vengas siguiendo un camino taoísta o que hayas tenido un maestro o otro tipo de enseñanzas que viene a ser el significado del nombre de los puntos o los puntos del Tao, que ahora por ahí explicaremos un poquito más, y los puntos ventana al cielo, que como su propio nombre indica ya están ahí rozando el eje cielo, ¿no? Y esto tiene que ver efectivamente con un componente más espiritual y más profundo, ¿no? No en la medicina interna, o sea, siempre en todas las capas de la acupuntura se tratan todo, ¿no? Yo siempre digo que la aguja es como una especie de antena, ¿no? Que no solamente toca lo físico, sino el resto de cuerpos. Pero bueno, hay en algunos en los que es más específico hacia la tierra, es como si fuera más específico hacia donde estás punturando y otros hacia el final de la aguja, ¿no? Entonces, Bien. efectivamente está todo ese rango que se puede hacer en la acupuntura, pero yo creo que la mayoría de nuestros colegas, tú me dirás, bueno, yo he vivido muchos años en Argentina y conozco mucho, y de hecho me formé ahí la primera parte de mi carrera. Eh, Generalmente es esta parte, ¿no? Musculoesquelética y de medicina interna. De hecho, yo tengo muchos compañeros que, que ponen varias camillas, digamos, van poniendo las agujas, van dejando espacios, o sea, toman lengua, pulso, agujas y ya está, ¿no? No hay como una parte tan, digamos, de seguimiento como emocional, espiritual o desde otro lugar, sino es una cuestión más técnica, más parecida un poco a la medicina occidental. No sé cómo lo ves tú. Te paso el turno de palabra. De hecho, el- la gente se sorprende mucho cuando uno le dice que Mm, no hace falta venir al consultorio porque te duele algo. mm, No que uno puede venir, porque la gente tiene asociada la acupuntura mucho con el dolor, con alguna lesión física, te guisaste jugando al fútbol, o te duele la rodilla, o te duele la espalda, el kinesiólogo, el fisio, te manda a la acupuntora que te cure el dolor. Entonces, cuando le decís que la acupuntura puede servir para curar o alguna gastritis, por ejemplo, ya eso le llama un poco la atención. Y si encima uno dice que con la acupuntura uno mm, podría tratar un problema espiritual, por ejemplo, no saber qué hacer de mi vida, ujú, como una revelación absoluta, ¿no? Y a mí me gusta mucho machacar en esto, porque creo que es devolverle a la acupuntura su dimensión más elevada, ¿no? Covey decía ujú. que la acupuntura es una herramienta que los antiguos usaban para la elevación de la conciencia.
Entonces, recuperar esa visión, el Neijing dice, ¿no? Lo primero es tratar el espíritu, es como que eso que está tan presente en los antiguos, lo hemos perdido en pos de alopatizar de alguna manera una medicina que estaba orientada a trabajar en el espíritu, ¿no? Y hoy Mm. está asociada a fórmulas de puntos para tratar el dolor, para tratar una enfermedad con nombre occidental. Y bueno, y creo que las escuelas forman a los estudiantes en ese sentido, y es muy novedoso incluso para gente que tiene escuelas de medicina china, cuando uno habla de esto de los puntos del Tao o de visiones mucho más que están por fuera quizás de lo meramente físico, ¿no? Sí, vamos a explicar un poquito los puntos del Tao. El significado del nombre de los puntos tiene que ver con que tenemos 365 puntos en el cuerpo y cada punto tiene un nombre y tiene una razón por la que le pusieron ese nombre, ¿no? Digamos, tiene que ver con que son encrucijadas de la vida, son como encuentros, como si fuera una puerta que de repente colapsa y que no se puede abrir y eso se acumula en alguna parte del cuerpo. Me lo voy a explicar con un ejemplo, ¿no? Digamos, cuando la medicina china empieza a desarrollarse, que es en el 2500 a.C., o sea, hace 5000 años, se utilizaba mucho la observación porque no se podían abrir los cuerpos. Entonces, digamos, estaban muy entrenados, por eso tomamos el pulso, miramos la lengua, etcétera, etcétera. Estaban muy entrenados, o lectura del rostro, a observar. Entonces, imaginaros que un hombre se enviudaba, ¿no? Y de repente le empezaba un dolor rarísimo en una parte del cuerpo. Decían, qué raro, no se parece a nada de lo que pareciera en todos los cánones que te podría pasar, pero bueno, ahí lo dejamos. 300 personas después, a las que la viudez les cayó fatal y le dolía el mismo punto, anotaron, este punto seguramente tenga que ver con este tema. Claro, como son los chinos, 10.000 personas después lo llamaron punto de la viudez. Ya está. Entonces, a partir de la observación, fueron viendo que había ciertas situaciones de la vida que se acumulaban en ciertos puntos, ¿no? Y que al punturar esos puntos es como esta puerta que se traba, que de repente se le quita la traba, ¿no? O sea, este punto de la viudez, pongamos, está siendo todo un problema para ti, es algo que no te está permitiendo como rehacer tu vida, volver. Esto se afloja, no es que es mágico, no es que te resuelve tu vida, sino que se afloja para que tú ya puedas empujar, y puedas, digamos, continuar, ¿no? Con tu vida. Cuando está bloqueado, por mucho que empujes, es como que rebotas, rebotas. Entonces esto lo que te hace es que te abre ese camino para poder avanzar. Entonces, bueno, todos estos 365 puntos son los que los chinos han descubierto a lo largo de la historia como lugares donde digamos, se bloquean estas situaciones. Lo difícil aquí es saber qué punto es, porque esto es como una llave que si no es la llave no entra y no hace efecto, ¿no? Entonces, bueno, por eso justamente es una tradición, y es una enseñanza que quedó mucho en la parte taoísta y de maestro-discípulo, porque había que generar una serie de habilidades en la persona y una serie de conocimiento del mundo, etcétera, como para poder entender y ver cuál es el punto, ¿no? Entonces, esta es una parte muy interesante de la acupuntura, de la que José ha escrito un libro, yo estoy también, en ello, voy a la mitad porque, bueno, son, visiones un poquito diferentes, aunque complementarias porque hemos tenido un maestro en común, Kobe, pero que justamente nuestra idea, de hecho, es traerlo como habla hispana, porque hay en lugares más en Estados Unidos, en China todavía hay un par de grupos, en Israel, en Inglaterra, que lo desarrollan, pero aquí es bastante desconocida, ¿no? Entonces, bueno, esa amplitud, esos son los puntos del Tao, los que estaba hablando José, que digamos que dan otra visión totalmente diferente de para qué es la acupuntura o para qué puede venir una persona a atenderse, ¿no? Sí, sí, yo creo que es un lindo trabajo de apostolado de alguna manera, esto de hablar de esta forma de hacer acupuntura que quizás es muy desconocida y que realmente tiene respuestas muy, muy, muy profundas y potentes a cuestiones que las personas necesitan, ¿no? Sobre todo en este mundo de hoy. Porque realmente con la experiencia del uso de estos puntos se ven cambios muy, muy, muy notables en las personas donde se destraban conflictos. Kobe decía que si la persona no está realizada es porque hay un conflicto en el espíritu que está impidiendo que alcancemos el Tao. Ujú. Y para cada conflicto posible hay un punto para destrabar ese conflicto. Entonces el gran arte de este tipo de acupuntura sería
conocer profundamente a la persona, descubrir cuál es el conflicto final de esta persona en este momento de su vida y unirla con el punto que tiene el código para destrabar ese conflicto. Y cuando eso ocurre, realmente se produce una magia muy, muy potente, ¿viste? Mm. Entonces, bueno, pero como decías vos, hace falta desarrollar un vínculo muy profundo con la persona, ¿viste? A veces hacen falta muchas un camino más largo que venir 2, 3 sesiones, y ahí es donde ahí es donde retomo lo de las distintas capas de que podría recorrer un tratamiento, ¿no? La persona seguramente venga por un problema físico, pero en un cuerpo que duele es muy difícil tratar las emociones. Entonces, primero podemos aliviar el cuerpo y ahí ya trabajar en las emociones, pero en unas emociones demasiado convulsas, el espíritu no está claro. Entonces, primero estabilizamos las emociones y ya cuando eso está estabilizado podemos penetrar en el espíritu de la persona y ya ir Mm. profundamente al conflicto final, ¿no? Entonces, si uno imaginar un recorrido de un tratamiento, podríamos Mm. atravesar todas esas capas hasta llegar al punto definitivo para que la persona resuelva lo que le está pasando, ¿no? Sí, o no sé qué tipo de personas te vienen a ti ahora, pero a mí me vienen muchas personas que no han encontrado solución en la medicina occidental o en el fisio, porque justamente el problema que tienen tiene que ver con otra capa, ¿no? O sea, si fuera un problema que se resuelve con una pastilla o con un masaje o con un lo que sea, no vendrían. O a lo mejor sí. O sea, hay muchas personas también que estoy teniendo otra rama de personas que están empezando a quererse tratar con medicina china, que entienden esta idea de que la medicina china es algo más preventivo, que por ahí ahora lo hablamos, pero digamos, la mayoría de la gente que llega es porque está con un problema que no tiene solución. Y no tiene solución porque tanto en la medicina occidental como en el fisio, como en tal, hay un componente emocional, más mental, espiritual, que está totalmente disociado de lo que tienen. O sea, si tienes algo emocional, te vas al psicólogo, a la psicóloga; si es algo más mental, al psiquiatra, pero no hay algo que unifique todo, ¿no? Entonces, muchas veces también van a la psicóloga, pero no terminan como de resolver, vuelven y están como pivotando entre varios sistemas, ¿no? Lo que yo Totalmente. creo que es interesante de la medicina china y que por eso resuelve muchas de las cosas que en la otra medicina no encuentra soluciones, porque contempla esta otra parte. Sí, sí, a mí me pasa mucho, obviamente, que la gente llega a estas medicinas alternativas después de haber recorrido todos los consultorios posibles y cuando ya los desahucian, llega una persona que con problemas ya muy instalados, muy graves quizás. Pero bueno, Mm. como a mí me gusta mucho difundir estas cosas por las redes sociales y escribo mucho y machaco mucho con esta idea de que la acupuntura no es solo para tratar dolores. eh, Quizás por esa razón o por alguna cuestión más energética, sí llegan personas que por ahí no tienen un problema físico muy importante, o sea, o no es quizás su motivo principal de consulta, y sí lo es cuestiones mucho más desde lo emocional o desde el espíritu, ¿no? Y bueno, a mí justamente son los casos que más me apasiona acompañar. Claro. Un gran investigador del alma humana, de hecho creo que estudio estas cosas por eso, ¿no? Mm. Sí, yo antiguamente, digamos, cuando daba de alta a un paciente, les hacía un cursito como de mantenimiento de la salud, Mm. les hacía como un curso personalizado, digamos, de explicarles cómo a partir de ahí, que quedaban equilibrados, equilibradas, podían mantener su salud y, bueno, y venir pues un par de veces al año, algo así, pero empoderarles de cómo podían tener esas herramientas. Pero yo les explicaba que antiguamente tú pagabas durante toda tu vida al médico, a tu médico chino, y solamente dejabas de pagarle cuando te enfermabas, porque eso significaba que no estaba haciendo su trabajo. Entonces, a lo largo de la historia se han desarrollado muchísimas herramientas, muchísimos medios que estos médicos les daban a las personas para que mantuvieran su salud, ¿no? Entonces, bueno, después de hacer estos cursitos y de repetirlo una y otra vez, como que me agoté, saqué un primer curso que se llamó Mantenimiento de la Salud, que lo grabé online como para que no tener que repetirlo todas las veces. Y ahora saqué un curso este año muy copado, la verdad que me gusta cómo quedó por módulos, tienes alimentación, hierbas, chikung, bueno, un montón de cosas por cada estación, justamente con los 5 elementos, que se llama El arte de no enfermar, ¿no? Porque para Mm. mí justamente es esta idea
está en tus manos tener los medios para no enfermar y para prevenir la salud, ¿no? Sí, sí, sí. Y, Bueno, ahí se ve la cola de mi querida, eh, que es justamente lo más subversivo en esta época, ¿no? Porque la gente está muy acostumbrada a pagar y que le den al consumo de yo compro una cartera, un pasaje o salud. Hoy tengo mi sí. plata, hoy lo pago y vos me lo tenés que dar. Mm, Entonces las personas que empiezan a cambiar esa visión como para volverse soberanos de su salud, mm. la responsabilidad que eso implica y la disciplina que eso implica, la investigación de uno mismo que eso implica, bueno, es un camino muy, muy potente, ¿no? Para hacerse libres. Sí, sí, es un empoderamiento para mí total, ¿no? O sea, te doy herramientas para que tú, por supuesto, puedes venir, haremos varias sesiones durante el año como para ayudarte, para mantener, hay técnicas de acupuntura para justamente mantener la salud, pero tú también puedes, ¿no? No siempre vas a depender de mí y eso me parece bonito y efectivamente rompedor dentro del mundo de la Sí, salud, ¿no? En el que siempre efectivamente hay algo más jerárquico, de aquí está el médico médica que te dice qué tiene que hacer y tú simplemente obedeces o te quedas como un poco impresionado por lo que te ha dicho y no tienes el conocimiento técnico y entonces tampoco sabes muy bien dentro de tu rango qué hacer, ¿no? Me claro. parece que es volver a darle al ser humano el poder que tiene. Sí, sí, bueno, y eso interpela profundamente a la persona, ¿no? Porque se va a encontrar en la disyuntiva de, bueno, hago lo que hay que hacer, con todo lo que eso implica, con las renuncias que eso implica, con la adopción de cosas que eso implica, o sigo en mi viaje de pago y que me den. Y bueno, y Bueno, se vuelve algo muy, muy interpelador, ¿no? En lo profundo. bueno, y del terapeuta igual, ¿no? O sea, yo creo que desde el punto de vista de la acupuntura hay que dedicarle mucho tiempo a una persona para ver cuál sería, en todo caso, si lo necesitara, su punto del Tao, para explicarle cosas, para empoderarle, para Sí, explicarle estas cosas de mantenimiento de salud. Que claro, si tú atiendes a alguien media hora, le pones las agujas, le escuchas un poco, bueno, cómo te ha ido la semana, lengua a pulso, te pongo las agujas, o sea, tampoco puedes hacer eso, ¿no? Porque también es un desgaste energético muy fuerte y es una apuesta a no hacerte rico o rica, porque evidentemente si atiendes a una persona por hora, no te dan las horas de la semana para hacerte rico o rica y es una apuesta en verdad por otra lógica, ¿no? Por sí, otra idea de que alguien pasa por tu camino y que te lo cruzas un tiempo y le das lo mejor que tienes de ti. sí, no, y sin eso, sin ese tiempo, yo no atiendo más de 6 personas por día, por ejemplo. Salvo cuando viene o una pareja o un padre o madre con sus hijos y ahí sí los puedo atender juntos. Pero si no, yo no atiendo más de 6 personas a los que le dedico 1 hora y media a cada uno. A hablar, a profundizar, a conocer a esa persona. Porque ¿cómo voy a usar un punto del Tao desde esa visión si yo no conozco a la persona que está ahí? No Claro. puede expresar lo que le pasa o puedo yo detectar lo que no está expresando. Mm, Y ahí está la habilidad de desarrollar estas capacidades de poder percibir qué es lo que no está diciendo esa persona para mm, poder ayudarla a hacerlo consciente justamente y encontrar los puntos necesarios para que se desbloquee eso. Pero bueno, hace falta tiempo y mm, justamente renunciar a, bueno, no me voy a hacer rico con esto. Estoy al servicio, es otra mm. cosa. Sí, y ojo que no siempre hay que meterte a hacer un punto del Tao, ¿no? No, no, no. Digamos, mi emprendimiento lo he llamado acupuntura esencial porque es ir a la esencia de lo que es importante en cada momento, ¿no? Ir a lo esencial en cada momento. O sea, a lo mejor vienes con una migraña brutal. No me voy a poner a hablar contigo sobre nada. O sea, vas a sacar primero la migraña y luego, en todo caso, veremos si tú quieres, si yo quiero, si se da. Porque a lo mejor digamos, ni siquiera se da, o sea, no siempre es con todo el mundo. Eso también creo que es importante, ¿no? Porque la gente dice, no sé si me quiero meter a ver todas mis historias y qué sé yo. Bueno, es que a lo mejor no, o sea, a lo mejor en tu momento de la vida, o sea, yo la primera vez que me atendí de medicina china no entendía nada y tampoco quería entender nada. O sea, tardé años luego en que me cayeran las fichas y en hacer otra serie de cosas, ¿no? Entonces, también desde ese respeto, pero sí sabiendo que existe esa posibilidad. Es O una sea, que luego cada persona verá. Y es esto que decía del tratamiento, del tratamiento ideal, ¿no? Por supuesto, si una persona viene con un dolor que la está torturando por completo y toda su vida está centrada en ese dolor de rodilla,
Yo no me voy a poner a preguntarle a qué le tenía miedo cuando era chico. Total, No, arreglame el dolor de rodilla, flaco. total, total. Si se le resuelve el dolor de rodilla y no viene más, bueno, habrá sido para lo que vino la persona. Pero como la propia acupuntura, el propio uso de la acupuntura, si la estemos usando para curar un dolor de rodilla, produce movimientos en el Mm, chi. Y mm, sabemos que el chi es cuerpo, mente, espíritu, es todo el chi. Entonces, si yo muevo el chi para curar un dolor de rodilla, también voy a estar moviendo la conciencia de la persona. Entonces, total. en ese camino, quizás le vaya abriendo algún puentecito para que la próxima sesión o cuando se le fue el dolor de rodilla, ese propio movimiento del chi haya producido algún cambio o alguna lucecita para preguntarse, che, a ver, acá hay algo más. Y esa es la persona que continúa el tratamiento con el cual podemos llegar a lugares alucinantes, ¿no? De profundidad. Sí, y que a veces, digamos, es simplemente un agudo, es bueno, estuve jugando al tenis, qué sé yo, durante mucho rato y me quedé con la rodilla mal y ya está, y es un agudo y punto. Pero muchas veces las patologías con las que vienen las personas tienen otra raíz más de fondo, ¿no? Entonces, si esa raíz no la atendemos, o sea, no es una persona que tenga un problema menstrual, ¿no? Que tenga mucho dolor menstrual. Vale, sí, vamos a quitar ese dolor menstrual, pero seguramente hay algo que no está funcionando bien por lo que se está produciendo ese dolor menstrual. Si no sacamos esa raíz del problema, vale, el agudo se nos irá, pero luego nos va a salir otro, o sea, nos dará migraña o nos dará otra cosa. Entonces, Sí. claro, eh, para mí eso es fundamental, que a veces es necesario y a veces no es necesario, pero sí que hay que estar pendiente de ir a la raíz, no dar pastillas a la gente en forma de acupuntura, ¿no? O sea, es como te quito el síntoma, te quito el dolor y ya está. Y súper rápido, qué bien, todos contentos, qué barato nos ha salido a todos todo. Pero Creo luego que un van a poco, venir con otra cosa. eso es un poco lo que hablábamos antes de la alopatización de la acupuntura. Mm, Para quitar síntomas. Bueno, me tengo mm, migraña, pum, tengo esto, pum, listo. Está buenísimo, porque para el que tiene migraña quiere no tener más la migraña. Pero nuestra aspiración, o por lo menos es la mía, es tratar de llegar a la raíz del asunto para que justamente la persona no tenga más ese problema o resuelva qué es lo que está detrás de todo eso. total, total. Bueno, y una cosa que quería compartir en base a esto que estamos hablando, ¿no? De formas de ejercer la acupuntura, además de nuestra coyuntura, ¿no? Que explicábamos, bueno, hay gente que lo hace más, digamos, sistemático y más atendiendo esta primera parte, ¿no? Más tierra o más de la base de la pirámide. Hay gente que digamos, abre un poco más el campo y se mete en este aspecto. Yo te decía, bueno, te iba a contar, bueno, cómo se hace en China, ¿no? ¿Dónde está, en la madre de todo esto, cómo funciona? Porque para mí también fue muy interesante estar en esta estancia en el hospital y en ver un poco cómo es el panorama donde se juega en primera división, ¿no? Yo estuve en un hospital que tenía 5 edificios, o sea, no es la medicina china nuestra de un consultorio chiquitito donde atiendes a X personas, o sea, ahí había, me acuerdo uno de los turnos, atendimos a 32 personas en 2 horas, o sea, que era 5 minutos por paciente. Claro. Entonces, también ahí a mí me removió mucho a ver qué había, ¿no? Y bueno, lo que vi, lo que entendí, por un lado, es que, claro, es una medicina de hospital, de hecho había urgencias, internaciones, digamos, y millones de chinos a atenderse, o sea, no era una persona ni dos. Y claro, eso requiere otros ritmos. Sin embargo, que eso también me impactó mucho, en el departamento en el que estábamos nosotros, que era acupuntura, las plantas del hospital, digamos, son diferentes, o sea, no son dermatología, gastroenterología, digamos, por partes del cuerpo, sino por las técnicas que se usan. Estaba farmacopea, acupuntura, tuina, digamos, es por esta visión holística que tiene la medicina china, no separa tanto entre partes del cuerpo. Entonces, bueno, en la planta de acupuntura estaba pues justamente una jefa de planta y los distintos médicos y médicas, ¿no? Y entonces cada vez te tocaba en el turno con uno o con otra. Y a mí me impresionó la diferencia que había, por ejemplo, con esta jefa de acupuntura, es la que te digo que íbamos de box en box, 5 minutos de lengua, pulso, aguja, hasta 5 minutos, como, bueno, por Dios, esta mujer, o sea, qué velocidad, o sea, te preguntaba y era como, no sé si puedo definirlo tan rápidamente, ¿no? Entonces era como, pero era su forma, era su forma de ejercer. Y de repente ibas con otra médica que a mí me impresionó mucho porque todo lo que hacía era acupuntura umbilical, nada más. Y era como,
pero si eres compañera de esta, o sea, esta está... Y luego ibas a otra que solamente atendía 8 personas en las 2 horas que estaba. Y te hablaba, pues, esto del Shen, de la profundidad, de que esta persona le está pasando esto. Entonces, a mí al principio me impresionó un montón porque decía, o sea, estamos en un mismo hospital, eh, a todo el mundo le pagan el mismo sueldo, nadie se queja de decir, oye, yo he atendido a 32, tú estás atendiendo a 8, ¿qué pasa? Luego me enteré que además las personas eligen a su médico o médica, ¿no? Entonces tienen una aplicación en la que cada cual explica su forma de entender la acupuntura, su forma de ejercerla, etcétera, etcétera. Y según cómo seas tú y lo que quieras, digamos, es que ejerces. Por ejemplo, había otro que se dedicaba, solo hacía cosas de neurología. Entonces todo lo que era mareo, vértigos, tal, y a todo el mundo le mandaba a hacer un TAC. Ahí en el mismo hospital de medicina china, digamos, venía, tomaba así lengua a pulso, le miraba la ficha de tal, a la vez a hacer un TAC. Y volvía y estábamos todo el día viendo radiografías del TAC. O sea, y era como, wow, o sea, esta cuestión del desarrollo de la individualidad y en lo que tú eres bueno y cómo tú quieres ejercer, ¿no? O sea, cómo es tu alma, cómo es tu espíritu, cómo eres tú. Y eso ponlo al servicio, ¿no? Y en lo que cada persona necesita en cada momento. Eso es una gran novedad, porque yo por lo menos la imagen que tenía era como que todo es como la primera que vos contás. Obviamente, hospital, necesitas atender una población inmensa con sus problemas, y bueno, ¿qué le vas a andar preguntando si está triste, si no está triste? ¿Qué te duele? Aguja, punto. Eh, Qué bueno que exista lugar para eso también. Es que me impresionó esta idea de los chinos que uno dice, bueno, es comunismo, no tiene individualidad, no, o sea, aprecian un montón cómo es cada persona y que esa persona saque lo mejor de sí eh, de cara al mundo y al país, a la sociedad o todo, ¿no? O sea, no es Claro. que todo el mundo tiene el mismo baremo, lo tiene que hacer igual, o sea, había técnicas parecidas, pero ya te digo, por ejemplo, esta médica que solamente hacía acupuntura umbilical, la única persona en el hospital que hacía acupuntura umbilical. Y nadie le decía, eres una rara, yo qué sé, ponte a hacer cosas normales. No, no, no. Consideran que era buenísima en eso y que sus tratamientos para ciertas cosas merecían muchísimo la pena y que eran muy eficientes. Y ya está, pues esa es la forma en la que tú estás encontrando cómo, y hay personas o patologías o formas, digamos, de entender que son aptas para eso, pues hazlo, que mejor, ¿no? Que, Sí, sí, sí. Es muy revelador eso, pues nosotros tenemos esa imagen del hospital chino como, bueno, atendiendo a millones de personas, con urgencias, con cosas que, bueno, está no, bueno. no, esta que atendía a 8 personas, a mí me impresionó, nos daba unas charlas con cada persona y aparte se lo decía a la persona. Todo esto era modelo hospital, o sea, imagínate el box, o sea, Ah, claro. una cuadrilla de residentes como nosotros, enfermeras, tal, o sea, la tipa, una disertación a cada paciente sobre cuál era la profundidad de lo que le estaba pasando, nos explicaba diferentes tratamientos que nada que ver con los de sus compañeros, porque claro, venían de otra concepción absolutamente diferente. Entonces, me gustó mucho esto de que además cada persona, según su forma de ser, yo por ejemplo que soy mucho más yin, iría más con esta mujer que atiende a 8 personas, ¿no? Porque también mi forma de ser tiene que ver más con esa. Yo con la de 32 me estresaba un montón, era como, pues si no me da tiempo ni a tomar nada, el pulso, o sea, ya estamos en otra persona, o sea, no me ha dado tiempo ni a procesar, ¿no? Entonces, está genial que tú no te tengas que forzar a ser como esta de las 32 personas, ni si alguien es súper young y súper pilas y activo y le gusta así la salsa, tener que hacer 8 se muere del aburrimiento también. O sea, es como deja de darme la chapa y vamos a atender, ¿no? O sea, Está bueno. sí. Entonces, bueno, por eso también como las diferentes formas de ejercer la acupuntura y que cada persona también pueda encontrar esa forma o ese tipo de persona que vaya con su forma, ¿no? De resolver la salud y de encontrarse con eso sin que una sea mejor ni peor. A mí eso también me gustó mucho del hospital, ¿no? Que no había un juicio a que la de 32 era mejor que la de 8 ni la de umbilical mejor que la que hacía medicina china clásica, Sí, sino que muy claro, evidentemente, que es una medicina muy, 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 muy antigua, que ha recorrido muchos, muchos siglos, en un territorio inmenso, con una población inmensa, lleno de aldeas y ciudades, donde en cada ciudad y aldea, incluso hasta por familias, había técnicas que se desarrollaban. Entonces, evidentemente tiene muy presente eso, donde la acupuntura es una cosa gigantesca, donde tiene muchos ingredientes y todos son válidos y
todo cabe dentro de ese guiso gigantesco, ¿no? Y lo respeto Total. muchísimo, que cada ingrediente hace a la totalidad del plato de alguna manera. Total, mire, para seguir rompiendo prejuicios, yo estaba justo en una provincia que es Yunnan, Yunnan que significa más allá de las nubes, porque queda pasado el Himalaya, o sea, está en una zona que hace frontera con el Tíbet y con el sudeste asiático, ¿no? Es una zona muy interesante, la mayoría de las etnias, de hecho, viven ahí, hay como, no me acuerdo cuántas etnias conviven a la vez. Entonces, era muy interesante porque también hay muchas de esas culturas más tradicionales que también tenían ciertas técnicas en el hospital, sobre todo en la parte más de moxa y de tratamientos más manuales. Había todo un departamento también, esto de moxa, tratamientos manuales, cuasa, todo este tipo de cosas. Y había técnicas tibetanas, técnicas, o sea, que también esa diversidad en todos los sentidos, o sea, que también para lo que nos imaginamos de China como estandarización, todo así producción en cadena y nadie respeta ninguna, nada que ver, era, o sea, era siempre una mentalidad de si esto es bueno para la persona, si esto funciona y va a hacer que la persona se cure, dejémonos de cosas mentales, ¿no? Si aquí estamos al servicio de lo que le vaya a servir a la persona. Muy pragmáticos, muy pragmáticos, y eso es lo que a mí siempre me enamoró tanto del taoísmo, ¿no? Ese pragmatismo despojado de bien, mal, mis ideas, mi capricho, es mirar la energía hacia dónde se conduce y acompañar ese flujo, ¿no? Y si va para allá, Mm. va para allá. Y creo que ese pragmatismo se puede ver reflejado en todo eso que vos contás, que para nosotros es como wow. Y bueno, y vas rastreando y decís, claro, estos tipos lo tienen muy calado en su ADN, ¿viste? Ese pragmatismo. Mm. Sí, sí, tienen una forma además totalmente diferente de pensar y de encarar las cosas que nosotros. O sea, yo eso me di mucha cuenta que hay una cuestión cultural, que por eso muchas veces todas estas tradiciones han sido difíciles digamos, de exportar o de ejercer. Este curso que te contaba que voy a hacer a fin de mes de taoísmo es justamente el cruce entre todo lo que he hecho durante estos últimos 12 años de mi camino taoísta y lo que me encontré en China, ¿no? Y decir, bueno, a ver, ¿cuál es la...? O sea, claro, yo entiendo que todo lo que se trajo el taoísmo para acá fue una versión, ¿no? De repente vas al origen y dices, claro, o sea, ¿cómo explicas esto en nuestro contexto? De hecho, cuando volví, me acuerdo que una amiga le empecé a contar cosas que nos pasaron, mil cosas, y me decía, es como si hubieras estado en Marte. Le digo, sí, más o menos. O sea, es como que hay cosas que son otra forma tan diferente de pensar que es que aunque te las explicara yo de haber nada más estado ahí, es muy difícil, ¿no? A veces esa traducción y esa forma de entenderlo, ¿no? Sí, es lo más difícil, sobre todo cuando uno, qué sé yo, da clases o tiene alumnos y quiere transmitir esto, que por ahí uno ya lo tiene muy, Mm. de alguna manera, esta forma de pensar está ahí Masticada, hace sí. muchos años. Claro, siempre cuento el cuentito de vaciar la taza, ¿no? Porque pasa mucho que vienen, por ejemplo, a estudiar acupuntura personas que por ahí ya saben, o son médicos, o osteópatas, o no sé, trabajan en alguna otra rama, astrólogos Mm. y demás. Entonces vienen con un conocimiento, vienen con la taza llena y quieren meter todo un conocimiento y una forma de pensar nueva o novedosa en una taza que está llena. Entonces no cabe. Entonces, bueno, es Total. insistencia en vaciar la taza para que entre algo nuevo. Y como decía Tim, no sé si te acordás, tres Sí. estómagos, usted mastique, mastique, mastique. Como la Y bueno, vaca, sí. en algún momento eso empieza como a Sí, a cantarse. entenderse. Sí. Yo cuando los propongo muchísimo siempre leer el Tao Te Ching, tenerlo ahí siempre en la mesita de luz y leerlo como una especie de música instrumental que uno va oyendo, que no tiene letra, va entrando en alguna capa del espíritu, va entrando sin pretender comprender nada, solo léelo, meditalo, y en algún momento todo eso empieza a entrar, y sigue entrando y pasan 30 años y uno sigue comprendiendo cosas y te seguís agarrando esos pequeños destellos de luz y decís, ah, de esto estaba hablando este muchacho. Bueno, simple cuestiones, ¿no? Dejar que Sí. ¿Te acuerdas que en una época, yo creo que fue hace, no sé, 5 años por ahí,
pillábamos un capítulo del Tao Te Ching y poníamos, creo que era por Facebook, no me acuerdo dónde lo hacíamos, y contábamos las aplicaciones médicas del Tao Te Ching. ¿Te acuerdas de eso? Lecciones médicas del Tao Te Ching. Eso es, eso es. Sí, Yo lo sí, sí. terminé a ese trabajito y bueno, Sí. tengo ganas de publicarlo, sería lindo revisarlo. Mm, Porque claro, es como, viste que hay libros sobre, qué sé yo, el arte de la guerra aplicado a la medicina o el Tao mm, Te Ching aplicado a los negocios y así, ¿no? sí, Como que todas estas sí. cuestiones taoístas se pueden aplicar a todos los ámbitos de la vida, a los artes marciales, al arte, a la música. Mm. Y bueno, y la medicina china, o una manera de hacer medicina china, está muy acorde a todo lo que propone el Tao Te Ching, ¿no? Era un Bueno, libro. es la base filosófica que le da forma, ¿no? Yo siempre lo explico que es como la filosofía griega le dio sentido a la medicina occidental, ¿no? Pues Sí, el taoísmo es la base sobre la que se asienta la medicina china. sí. Y Y es muy me lindo me está acordando. sí. Dale, dale, dale. No, no, que es muy lindo cuando se empieza a ver, cuando uno empieza a ver, a verificar en la práctica concreta, cómo los principios filosóficos del Tao Te Ching los estás aplicando en la medicina. En cómo encarar un tratamiento, en cómo no intervenir o cómo sí intervenir, o cómo esto que hablabas del diagnóstico. El Tao Te Ching insiste mucho todo el tiempo en ver el germen de las cosas antes de que se manifieste. Eso es el principio básico de la medicina china original, ver la Ujú. cosa antes de que surja. Y esto que vos decías, al médico le pagaban el sueldo mientras mantuviera a las personas en salud. Bueno, ¿qué hacía el tipo? Lograba ver los desequilibrios antes de que se manifiesten, le decía un tratamiento a hacer y la gente se manifestaba, se mantenía en salud. Cuando la persona se enfermaba era porque ese médico no había sabido ver el germen de las cosas antes de que se manifestaran. No había sabido aplicar los principios del Tao Te Ching. Sí, lo que pasa es que la mayoría de gente que ahora se dedica a la medicina china, que son médicos chinos, sobre todo en Europa, o que hacen acupuntura, digamos, no tienen una base fuerte sobre esa. O sea, nosotros, porque donde estudiamos el primer año hacíamos caligrafía, ¿te acuerdas? Ceremonia del té, chikun, o sea, tuvimos una enseñanza muy taoísta desde el principio, pero luego yo ya he ido viendo en otras escuelas y, digamos, y sí, tienen una primera parte de historia, tienen toda la parte, digamos, de los 5 elementos y las emociones y toda esa parte, el yin yang, pero es una base mínima respecto a todo el resto de la carrera, ¿no? Que ya estudias 25.000 años de síndromes, de materias médicas, de tal, pero no hay una base fundamental del taoísmo que te permita ejercer luego la profesión como tal desde No, ese lugar. es un camino que lo tiene que hacer cada uno, es un camino personal porque no está en ninguna escuela, o que yo conozca al menos, con una manera profunda, ¿no? Ujú. Esto es un camino que cada uno ha hecho, vos por tu lado, yo por el mío, y lo hemos compartido un montón. Pero bueno, después todas las maduraciones internas que eso va produciendo es intransmisible, es intransmisible. Sí, pero yo creo que nuestra escuela nos sentó una base, ¿no? Porque tú lo comparas con otras escuelas hoy en día y ya es una declaración de principios que el primer año tuviéramos chikun, No, totalmente. caligrafía, toda cultura china, ¿te acuerdas que teníamos toda la ceremonia del té? O sea, ya era una forma de decir, tienes que empezar a entender que donde te estás metiendo es otra película, o sea, tienes que empezar a entender cómo es la cuestión cultural de la que procede todo esto, porque si no, no vas a entender nada profundamente. Totalmente. Y bueno, y yo siempre cuento el cuento de cuando teníamos este profesor de anatomía. Ujú, Yo de anatomía no me acuerdo absolutamente nada. Lo ujú. único que recuerdo de esa materia es el día que él empezó a hablar de I Ching con una pasión y con una contundencia que obviamente yo no esperaba a la hora que termine la clase para ir corriendo a conseguir el I Ching. Total, total, total. Y fue un virus que me inyectó Mm, ese profesor porque nunca más lo pude soltar. Si uno sí, no comprende que el I Ching está detrás de cualquier cosa que uno hable de China, total, incluso detrás del taoísmo, se te está escapando el pez más grande, ¿viste? total, total. Te contaba antes que la acupuntura abdominal, de hecho, es un I Ching umbilical, perdón, alrededor del ombligo, ¿no? Que es justo
donde empieza todo, ¿no? Es donde tu madre, donde están las células madre, donde tu madre te empieza a nutrir cuando eres feto, bueno, una locura, y ahí está el I Ching. O Totalmente. sea, hasta ese punto está aplicado, ¿no? No es solamente como una filosofía, sino que desde el punto de vista de la medicina china está presente en un montón de cosas del cuerpo. Todo, en los 8 meridianos, Mm, es infinito. Es infinito. sí, sí, me quedó de antes que te iba a contar que me está acordando cuando está contando el hospital que para que veas las diferencias culturales y las formas de ejercer, que, que me acuerdo que nos preguntaban cosas, ¿no? Y entonces me acuerdo que tuvimos un paciente que tenía tinnitus, zumbidos en los oídos, y me decía, vosotros atendéis de esto allí, tenéis estos problemas, no sé qué. Le digo, sí, yo tengo pacientes que vienen hasta que hace 10 años que tienen tinnitus. Y el médico me decía, hace 10 años, me dice, pero eso es muy difícil de curar, ¿por qué no han venido en los anteriores como 10 años? ¿no? Entonces yo les explicaba pues esta cuestión de nuestro sistema de salud y que no ejercemos como en un hospital, sino que la gente va primero a la medicina occidental, no encuentra solución, no sabe muy bien qué hacer, lo deja, luego de repente alguien le cuenta, se lo piensa, lo debate, tal. Entonces me acuerdo que el tipo decía, pero no entiendo, no entiendo. O sea, que tenéis como dos medicinas, nos decía, ¿no? Que tenéis como una cosa en hospitales y la medicina china no está. Y entonces decía, pero ¿y por qué la medicina china no está en hospital? O sea, estuvimos, me acuerdo, como media hora tratándole de explicar, y era una cosa que en su concepto cultural no entraba, entonces porque decía, pero ¿por qué no es medicina la medicina china? ¿no? Y nunca se quedó satisfecho con lo que le explicamos porque no le podía ni entrar en la cabeza que hiciéramos esa distinción, porque allí, digamos, hay hospitales de medicina integrativa, hay hospitales de medicina occidental, la mayoría son hospitales de medicina china o integrativos, pero lo que te decía, o sea, hay una máquina de hacer TAC, o sea, no hay como esta cosa de eres del Barça o del Madrid o de River y Boca, o sea, no es como que estas cosas como tú estás aquí, yo estoy aquí, para nada, pero para nada, es como, bueno, esta medicina es mejor, sobre todo la medicina occidental, allí la usan mucho para agudos y te estás desangrando, yo qué sé, tienes un dolor de una neumonía brutal, o a mí, por ejemplo, que me mordió un perro, me llevaron al hospital de medicina occidental, nadie tiene dudas sobre eso. Y cirugía ahí, el resto en medicina china. Y nadie está como peleado con eso, a nadie le parece mejor una cosa o la otra. Entonces, solamente el razonamiento mental que hacíamos les parecía loquísimo. O sea, como que no, por mucho que le explicábamos, o sea, el tipo no para de preguntarnos porque no entendía, y de hecho nunca llegó a entender esta disyuntiva nuestra entre clasificar o no, hacer mejor, peor, esto es más médico, lo otro es menos médico, o sea, eso también me impactó un montón, ¿no? De todos nuestros divagues mentales. Ellos no lo pueden entender con ese pragmatismo que tienen, cómo no usás algo que funciona. Pero bueno, le tenés Eso que es, pensar que además un gran negocio en sostener un tipo de medicina, además de las cuestiones filosóficas occidentales, hay un gigantesco negocio del por qué las medicinas alternativas no están dentro de las carreras de salud, etcétera. Sería meterse en un tema muy complejo, pero bueno, todo esto hace y atenta contra esto que hablábamos de que el médico pueda ver el germen de las cosas antes de que surjan. O sea, dentro de nuestro contexto es imposible, porque la persona ya llega, no antes de que el germen surja, sino cuando ya las ramas hicieron así, se sí, cayó arriba de la casa con la tormenta y creció otro retoño más, ¿viste? total. Es muy difícil poder aplicar esos principios y por eso creo que es tan importante estas charlas donde podamos nosotros decir que no hace falta llegar a un consultorio de medicina china con una enfermedad declarada, con dolor o con una lesión, sino que uno puede ir simplemente a mantener su salud, a reequilibrar sus energías o a decir, che, no tengo un problema físico, pero no sé qué hacer con esta situación en mi vida o no sé cómo resolver esta cuestión. O, o nada, simplemente quiero regalarme un momento de reequilibrarme y eso justamente es lo que va a hacer que podamos sostener la salud de la persona, ¿no? Total, y que luego no hacemos magia. O sea, ahora que estabas contando esto de las ramas, los retoños, me ha venido a la mente un paciente que me escribió el otro día preguntándome un montón de cosas que tenía
Y entonces me dice, ¿tú crees que con una sesión de acupuntura se me irá? Le dije, maga no soy, o sea, digo, para empezar, tendría que ponerme tema por tema, o sea, a ver que seguramente muchos estén entrelazados y podamos hacer que eso sea más eficiente. Digo, pero de repente me vienes como con una bolsa, un equipaje de 32 kilos y pretendes que te lo levante con un dedo. O sea, a ver, tampoco, ¿sabes? Que a mí eso me hace mucha gracia también. ¿Estamos en un gran problema? No, porque también yo entiendo que la persona quiere escuchar una respuesta de cuántas sesiones necesito, porque hay plata de por medio, Mm, entonces tiene que calcular si puede pagar, no puede pagar, cuánto le va a salir un tratamiento, más allá de que uno sea flexible o no, vení igual, no pasa nada. mm, Bueno, al estar la plata metida en el medio también, eso es un condimento más todavía para que la persona sí. lo piense 20 veces antes de hacer un tratamiento, sobre todo cuando tiene un problema ya tan instalado. Bueno, tengo un dolor crónico de cuello hace 27 años. ¿Y cuántas sesiones voy a necesitar? Y no sé, pero empecemos por 4 o 5 sesiones a ver qué pasa. Por ahí en una ya está resuelto, pero no lo sabemos. Yo te diría que no. Y bueno, pero ya eso, viste, es como mucho. Mucho. Sí, y que pasamos de no creer o pensar que esto, digamos, no resuelve las cosas a una fe absoluta. O sea, es como, a ver, ni tanto ni tampoco. O sea, ni la acupuntura puede con todo, porque, a ver, también tiene sus limitaciones, obviamente. No, no, pero, o sea, no es ni no vale para nada y es un placebo y no sé qué, como dice todavía. La gente me hace mucha gracia de yo creo en la acupuntura. Bueno, no es una cuestión de creer. O sea, Claro. está en la Organización Mundial de la Salud desde el año 1979. O sea, está archi mega ultra demostrado, ¿no? Ni pasamos de eso a en una sesión me lo curas todo. A ver. Chicos. Bueno, pero bueno, creo que estamos en una época donde justo los últimos 10, 15 años me parece que hubo un gran cambio, por lo menos acá en Argentina, donde hace 10, 15 años la acupuntura era una cosa esotérica, donde ibas a un Uh galpón oscuro, donde había un chino fumando que te ponía una aguja, -huh. algo muy así, a Sí. pasar a que hoy hay un consultorio con una chica muy bonita que te pone un saumerio y una musiquita y es algo casi cool. Eso Uh es enorme, porque eso hace que la gente empiece de repente a mirarlo con otros ojos y se empieza a difundir cada vez más. Hay cada vez más -huh. escuelas de medicina china. Bueno, estamos en un proceso bastante de cambio, me parece. Sí, sí, yo también he notado mucho cambio, sobre todo en los últimos años, fíjate. Y yo creo que también tiene que ver con que cada vez digamos, los problemas que tiene la gente, pues que pueden ser enfermedades, dolencias, lo que sea, ¿no? No tiene tanto que ver con algo tan físico, o sea, no estamos en una época de un virus o una bacteria tipo la fiebre amarilla, ¿no? Que era una cuestión muy física de epidemia, que hacía, por ejemplo, nosotros tenemos muchos textos en la medicina china de estas fiebres, ¿no? De otras épocas, que era como más virulenta. Creo que hoy efectivamente hay virus y hay, sobre todo en el invierno, ¿no? Y ciertos tipos de virus que están muy potentes, pero que en general las cosas que va teniendo la gente tienen que ver más con sus hábitos de vida, con otras cuestiones, ¿no? Hemos pasado a tener una sociedad, sobre todo aquí en Europa, como que en la que la supervivencia está más o menos resuelta y que ya son otros temas los que nos empiezan a conflictuar, ¿no? Entonces, cada Bien. vez más la medicina occidental frente a eso, por lo que contábamos antes, se ve un poco más impotente de resolver o no todo, una parte sí resuelve, ¿no? Y otra parte no. Y por eso la gente también está buscando otras formas, ¿no? De resolver lo que les pasa. Sí, sí, realmente no hay... Está tan medicalizada la cosa, tan atravesada por muchos intereses, que la gente ya se da mucho cuenta de que hay cosas que no se resuelven con medicación. Mm, Y bueno, y empiezan incluso en la Argentina, por ejemplo, que es un país donde la salud es gratuita. Entonces todo el mundo, mal que mal, mejor, peor, tiene la salud garantizada. Incluso gente que paga sus prepagas, se llaman acá, salud privada, digamos, ujú, está acercándose a los consultorios de medicina china a pagarlos de manera privada, ¿no? Una persona que tiene, porque ya no le resuelven los problemas. Obviamente, como decíamos antes, todo lo que sí funciona muy bien de la medicina occidental, que son las urgencias, las cirugías, las cuestiones así más graves de salvar vidas,
todo lo demás la gente empieza a mirar un poquito más para el yuyo, para la agujita, Ujú. la energía. Bueno, estamos en una etapa me parece que se evidencia cada vez más la posibilidad de integrar, como esto que contás de China, de las Mm. virtudes de cada una de las medicinas. Bueno, en Europa, en muchísimos países eso ya está súper normalizado. O sea, yo tengo, por ejemplo, una paciente francesa que allí está totalmente reconocida en la seguridad social. De hecho, lo primero que me preguntó fue, bueno, ¿cómo hacen? Dije, no, no, aquí Claro, todavía hay todo un tema. O en Suecia, por ejemplo, donde vive mi hermano, que también cuando dio a luz mi cuñada, le ofrecieron epidural o acupuntura como anestesia, ¿no? O sea, una normalidad en el hospital como absoluta. Y en muchos países de Europa esto es así, ¿no? Están en los hospitales las dos opciones. Yo creo que cada vez más eso va a estar, ¿no? Porque además para el sistema público de salud, que aquí también es público, le conviene, o sea, es que sí, ahorra. Digamos, sí. en Suiza se hizo un estudio muy interesante sobre, que son también muy pragmáticos, sobre cuánto costaba mantener en ciertas patologías a una persona con medicina occidental y con otro tipo de terapias. Y terminaron poniendo otro tipo de terapias en el sistema público porque se dieron cuenta que ahorraban un montón de dinero. Claro, pero bueno, ahí habrá que deshacer unos cuantos negocios, ¿no? Y ahí ya, bueno, entra en otro tema. Total, total, total. Pero bueno, es interesante que ya haya ejemplos de lugares, digamos, occidentales, lo que todo eso se está dando, ¿no? Y que creo que es como un antecedente bien interesante como para que la gente pueda acceder, porque, por ejemplo, allí venía la gente 3 días por semana a acupuntura. Entonces, claro, había unos resultados rapidísimos, porque 3 días por semana acupuntura en un hospital gratuito, evidentemente tiene unos resultados alucinantes. O la gente que estaba ingresada, le hacíamos acupuntura por la mañana y por la tarde. Entonces, Ah, claro, otro mundo, es otro mundo. iba súper rápido. Sí, 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 sí. Entonces, bueno, Pero bueno. pues bueno. Bueno, Chicuelo, yo creo que estamos, ¿no? ¿Cómo lo ves? Como usted mande, usted sabe que es mi capitana y No, bueno, yo creo que hemos hecho así como un panorama interesante, ¿no? De las formas de ejercer la acupuntura y de todo lo que esto puede llegar digamos, a abarcar para que luego cada persona pueda buscar el tipo de acupuntura o médico china que le venga bien, que se adapte más a su forma, ¿no? Pero que por lo menos tenga un poquito de información sobre esto, porque mucha gente no sabe muy bien cómo elegir, obviamente, porque no hay un criterio, es como, bueno, ¿por qué voy con este o con esta? Bueno, porque me lo han recomendado o porque yo qué sé, pero no es tan fácil, ¿no? Y saber con quién. sí, 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 bueno, y también ahí obviamente hay una cuestión muy de feeling personal, ¿no? La persona llega a tu consultorio y bueno, va a generar ahí un vínculo que o se establece o no se establece, y eso va a ser la gran diferencia del tratamiento. Total, Más allá de la total. técnica que uno use de acupuntura, o si usas hierbas o no usas hierbas, usas chikun o no, digo, Mm. algo mucho más de la interpersonal, ¿no? Total, total, total. Sí, porque además luego dentro de la medicina china tú eliges, ¿no? Yo ahora estoy trabajando mucho con acupuntura y con farmacopea china. Son las dos técnicas que más uso, ¿no? En una época usaba más alimentación, usaba más otras cosas y ahora me estoy centrando más en esas técnicas. Entonces también tiene que ver dentro de la medicina china con lo que tú eliges. Pues tú ahora estás diciendo más chikun, hierbas más autóctonas, otras y acupuntura, ¿no? Entonces, bueno, también depende del feeling de la persona, yo creo, con Claro, que... claro, vos vas descubriendo o te vas sintiendo cómodo, cómoda con las técnicas que vos usás y manejás bien, y bueno, y la gente también se acomoda. Conozco otros colegas que usan muchísimo la moxa, yo no la uso tanto, la uso por ahí puntualmente en invierno. Otros usan muchísimo la auriculoterapia, yo la uso mucho con los niños nada más, en general Ujú, con adultos no. Y así, ¿no? Como que las ventosas, bueno, total. todas las técnicas que tenemos en la cajita de herramientas. Total, total. Pero bueno, bueno, Chicuelo, Bueno, Magua, pues linda esta casi charla. una hora, madre mía. Y podemos hablar unos cuantos años más. Sí, 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 total, total. Nos hemos portado bastante bien. Bueno, amiga, te quiero mucho y gracias por invitarme a tu espacio. Yo también, Chiculín, te mando un abrazo enorme y bueno, ya vamos viendo dónde nos vuelve a juntar la vida en otra oportunidad. Te mando un abrazo y a toda la gente que nos está escuchando también. Gracias por estar ahí, por escuchar, por compartir y por ser parte de esta vibración, ¿no? En la que estamos. Chao, chao.
Chau, chau.